En este caso vamos a hablar de la metodología de la investigación y ya como una aplicación como tal. Vamos a iniciar como el proceso de creación de la ciencia para comprender en realidad cuál es ese elemento que nosotros tenemos. Hemos hablado un poco de esto, pero hay que reafirmarlo. Cuando nosotros tenemos un problema, algo que incomoda y obviamente que genera una incertidumbre, nosotros buscamos inmediatamente una solución. Esta solución la convertimos o una posible solución a través de una hipótesis. Esta hipótesis para poder trabajarla y operarla, se la busca operacionalizar y obviamente considerar un instrumento de recopilación de información que a la final nos da unos resultados y nosotros tenemos una aplicación práctica del mismo. Una vez solucionado el problema, se generan justamente los respectivos registros y nos dicen, oh, tenemos una nueva teoría creada o una inclusión a la teoría que ya existía. Por lo tanto, tenemos aquí un desarrollo teórico y obviamente una innovación tecnológica que nos ayuda como tal al desarrollo. Cuando se presenta un nuevo problema, ¿qué hacemos? Acudimos a esta teoría. Esta teoría nos ayuda a identificar un problema nuevamente y obviamente una solución a través de una hipótesis o una proposición. Recopilamos información y de esta manera sigue cíclico, así el proceso. Ejemplo de este desarrollo, vamos con una innovación tecnológica. Cuando se desarrolló el primer procesador i3, obviamente solucionó un problema existente a procesadores anteriores. El momento en que este dispositivo comenzó a tener problemas, o cumplió su capacidad, se desarrolló nuevas generaciones. Entonces ahí tenemos un nuevo i3 de una nueva generación. Y en cuanto a capacidades, un i5, un i7, y asimismo cada una va desarrollando nuevas generaciones para avanzar en sus capacidades y obviamente evitar el que se vayan perdiendo dichas capacidades y vamos haciendo una mejora. Si nosotros hacemos un desarrollo tecnológico con algo con un problema evidente, por ejemplo, el tema de lo que son vehículos de combustión interna y obviamente el medio ambiente. Los vehículos anteriormente eran más grandes, ahora los vehículos tienden a tener un motor más pequeño, tener mezclas de tecnología híbrida, más eficientes en consumo de combustible, cumplir normativas y así hemos ido generando este ciclo. Siempre de teoría se generan hipótesis, hacemos las pruebas, recopilamos información, las aplicaciones y se genera algo nuevo para nosotros. De esta manera, ¿qué les quiero decir? Con esto les quiero decir que la ciencia como tal es perfectible y la única manera de ser perfectible es a través de la misma ciencia. Entonces, la ciencia siempre va a poner en tela de duda a la ciencia para generar nuevo conocimiento por este camino como tal, es decir, justamente validando teorías existentes y mejorándolas como tal. Ahora, desde el punto de vista de la información existente y con la mezcla de las teorías existentes, nosotros tenemos algunos elementos y justamente por eso menciona como proposición. Cuando nosotros tenemos datos y tenemos una teoría, lo único que hacemos es comparar un entorno o una realidad determinada. Cuando hacemos este tipo de comparaciones, hablamos de variables endógenas y exógenas, es decir, hablamos de poblaciones como tal y obviamente lo que nosotros hacemos es validar la teoría para ciertos entornos como tal, de forma que podamos tener algún desarrollo pequeño o alguna consideración especial para ciertos entornos. Obviamente es de tipo cuantitativo la investigación y con una característica explicativa. En cuanto a la información que no haya todo existente, es decir, las teorías aún no están plenamente desarrolladas, pero tenemos datos que se han recopilado, nosotros hacemos estudios empíricos donde se analizan principalmente variables independientes y dependientes. Y en este caso lo que nosotros hacemos es crear nuevas teorías a través del planteamiento de hipótesis. Aquí tenemos, por ejemplo, casos donde ya la hipótesis que nosotros consideramos partió de una teoría previa, pero limita como tal a esta teoría o a este entorno como tal. De esta manera cumplimos este tipo de estudios. Asimismo, me voy a ir hacia el otro lado. Cuando no hay datos y hay teoría, pues se genera una proposición, buscamos información y lo resolvemos. Pero el más importante acá es este tipo de estudios, cuando no hay una teoría disponible ni datos disponibles. Esto es una investigación netamente interpretativa
Se va a buscar como tal un entorno cualitativo, es decir, estudiamos características únicamente y recién se genera una nueva hipótesis como conclusión del mismo. Esta mezcla de estudios nos da los diferentes horizontes que nosotros podemos llegar. Habitualmente nosotros nos vamos a encontrar entre este tipo de estudios manejándonos y obviamente desarrollando diversos tipos de conocimientos. ¿Qué teorías, por ejemplo, no están desarrolladas en este momento? El tema de pandemia como tal nos han abierto un nuevo entorno de variables que nosotros no teníamos ni datos ni información y la mezcla de eso nos está generando nuevos conocimientos, especialmente para el desarrollo humano. Ya un poco más en materia, nosotros consideramos que un marco metodológico va a tener alguna de estas partes, por no decirlas todas. Tenemos una hipótesis, tenemos una fundamentación epistemológica, aunque ya últimamente no se ocupa la misma. Tenemos un enfoque de investigación, un tipo de investigación, la modalidad, problema, la operacionalización de la hipótesis, recopilación que va dentro del instrumento y el procesamiento de la información. Es decir, nosotros tenemos un enfoque amplio de todo el contenido. Para poder llegar a allá, primero vamos a hacer un análisis del paradigma de investigación. ¿Qué es un paradigma de investigación? Un paradigma es una forma de observar las cosas. Esta forma de observar las cosas es único y obviamente nos permite a nosotros ver la realidad con una especie de lentes que nos dice si estamos bien o estamos mal. Este conjunto de creencias, teorías que ya han sido interiorizadas en nosotros, nos permite explicar lo que nosotros observamos. Para verlo, no es de paradigma, pero el ejemplo para entenderlo, un paradigma de una persona que tiene un modelo teórico capitalista no es lo mismo de una persona socialista. La realidad observada es totalmente diferente. Entonces, eso nos ayuda a que nosotros podamos diferenciar un conocimiento de otro. Vamos a ver tres tipos de paradigmas. Existen más paradigmas, pero son los más representativos y los que no están incluidos básicamente hablan de elementos muy similares que no servirían como para familiarizarnos. El positivismo, este enfoque del positivismo positivista, lo que nos ayuda o que nos dice es que la realidad que nosotros estamos estudiando es objetiva, es decir, que ya todo está dicho a través de leyes que rigen a todos. Estas leyes son para todos y obviamente rigen y crean condiciones únicas para el desarrollo como tal. No hay nada nuevo dicho aquí. Este tipo de paradigmas nos dice que ya hay teorías, que ya hay modelos que explican la realidad. Y obviamente los nuevos desarrollos van a ser a partir de estos modelos. En este caso se utiliza mucho el método científico, se utiliza el diseño experimental como apoyo cuando se hace experimentación o desarrollo de grupos de control. Y aquí obviamente vamos a validar la hipótesis en base a nuevos conocimientos. Y obviamente tenemos una orientación hipotética deductiva porque hablamos de una teoría general aplicada a una realidad. ¿Cómo va a estar un elemento de estos en el desarrollo? Nosotros vamos a tener en primer lugar en el marco teórico un modelo, una ley, un autor que nos diga cómo observar o cómo medir como tal esta temática. Nos vamos a poder medir porque ya están instrumentos determinados, ya están formas establecidas, por lo tanto, ya solamente hay que medir. Aquí vamos a tener obviamente una hipótesis y obviamente su proceso de comprobación. Entonces nosotros vamos a poder comprobar la hipótesis y poder utilizarla como tal. Estos estudios tienen esta característica. Ahora, por otro lado, tenemos los estudios fenomenológicos. Este tipo de estudios se basa más en un área subjetiva. Nos dice que tenemos una construcción social y obviamente un elemento cultural. Por lo tanto, nosotros vamos aquí a basarnos, además de la percepción que tenemos ya social del entorno, también el investigador tiene esa misma percepción
Por lo tanto, el estudio básicamente se encuentra a través de percepciones. Tratamos de interpretar comparando teorías que existen versus nuestra realidad. ¿En qué sentido? Que nosotros consideramos que la realidad es única y por lo tanto podría ser sustento incluso a una nueva teoría. El resultado es una hipótesis y una pregunta a defender. Aquí no tenemos hipótesis. Este estudio va a tener una idea a defender. Vamos a tener un sustento teórico, pero más generalista, hacia conceptos más generales del área y que obviamente nos dejan mucho tema para hacer percepción. Incluso los instrumentos de recolección tienden a ser diferentes. El resultado de esto es que en las conclusiones, en la conclusión va a existir recién la hipótesis. Es decir, aquí no voy a hacer proceso de comprobación de hipótesis, sino la vamos a dejar redactada. Los instrumentos de recolección de una y otra cambian como tal en la estructura que nosotros debemos identificar. Por ejemplo, en un instrumento positivista se utilizará una encuesta, pero una encuesta con preguntas cerradas y obviamente con información específica. Acá, en cambio, en la fenomenología será una encuesta abierta y principalmente será la entrevista lo que utilizaremos. Entonces, son dos métodos diferentes que podemos utilizar. En la mitad se encuentra el paradigma de investigación crítico propositivo. ¿Cuál es el trabajo de un modelo crítico propositivo? En este caso, el crítico propositivo mezcla los dos elementos, tanto la parte objetiva, que tenemos leyes, así como la parte cultural, social, que nos dice que no tenemos una ley específica. Entonces, busca mezclar los dos elementos. ¿De qué manera? La parte formal del estudio trata de hacer a través de leyes, es decir, va a tener un test que nos ayuda a identificar como tal ese modelo que tenemos. Y a la final lo que nosotros vamos a validar es la expresión que tenemos en una realidad determinada y obviamente esa realidad va a ser percepción de cómo se la mide. Entonces, esto me va a permitir a mí que yo tenga los dos elementos y se desarrolle algo más ajustado a la realidad que tenemos como posible solución. En esta información vamos a tener una hipótesis, ¿sí? Además de la hipótesis, vamos a comprobar la hipótesis y vamos adicional a proponer o diseñar elementos que nos permitan a nosotros desarrollar como tal investigaciones de la misma. En este caso, nosotros vamos a tener en el planteamiento de objetivos, va a ser aquí objetivos como diseñar o proponer, porque vamos a generar nuevos modelos o nuevas aplicaciones. En cambio, en los modelos de acá, vamos a ver, los objetivos que nosotros vamos a tener es aquí, por ejemplo, conceptualizar, caracterizar o describir como objetivos generales. En cambio, en un positivista se va a tener objetivos como relacionar. También se utiliza el verbo describir, ¿sí? Que nos permita como tal identificar como tal estas relaciones. Y con esto nosotros tendríamos el paradigma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este entorno es identificar el paradigma. Y para la redacción debemos tener un párrafo que nos indique el paradigma seleccionado con un aporte teórico y con una explicación de cómo vamos a aplicar el mismo. Y con eso tendríamos identificado el paradigma para el desarrollo de la investigación.